aparece en la planta es una viga que une las dos columnas. Pero la característica importante de esta fundación es que debajo de la columna 1 no hay una fundación. Si se fijan, la columna 1 descansa en la viga y la viga es la que descansa en una zapata llamada zapata 1. Ahí está. Zapata 1 lo estoy marcando. Y hay otra zapata debajo de la columna 2, una zapata céntrica, que le estoy llamando zapata 2. Entonces hay dos zapatas. Zapata 1, Z1, zapata 2, Z2. ¿Cuándo se usa esta fundación? Su uso no es muy común. Por eso es que no se les exige en el proyecto. En algunas ocasiones se puede utilizar esta zapata. En estructuras pequeñas, 2, 3, 4, 5, hasta 5 niveles, no más. Tal vez 6, pero más diríamos 5 niveles, todo dependiendo de la resistencia admisible del suelo. Y vemos que en el lado izquierdo donde está la columna hay un límite de propiedad. No es un requisito indispensable, pero ahí está, puede haber un límite de propiedad. Si la zapata 1 la recorremos junto al límite de propiedad, esta sería una zapata de medianería conectada, ¿no es cierto? Pero no es así. La zapata 1 está en el vano de la viga en algún lugar, pero no está debajo de la columna 1. Entonces, ¿por qué? Seguramente aquí al lado del límite de propiedad, ya en la propiedad del vecino, hay pues alguna estructura precaria en malas condiciones. Puede ser de adobe o de otro material, pero que si nosotros excavamos aquí al lado del límite de propiedad, hacemos un agujero grande para una zapata de medianería, podemos poner en riesgo la estabilidad de la estructura del vecino. Podemos causar tal vez hasta el colapso de la estructura del vecino, por el agujero que tendríamos que excavar junto al límite. Entonces, para evitar poner en riesgo la casa o la estructura del vecino, es que esta zapata que era de medianería, la recorremos un poco a la derecha hasta que adquiera otra posición, pero esta ahora llega o recibe el nombre, llega a recibir el nombre de zapata retranqueada a un lado, porque justo debajo de la columna 1 no hay zapata, esta está retranqueada, ha sido movida hacia el lado derecho. He hablado del límite de propiedad porque he dicho aquí el vecino tiene una estructura precaria, pero puede ser de que no sea así, tal vez no hay límite de propiedad, tal vez el mismo dueño tiene otra construcción aquí al lado y les va a decir, ingeniero, yo no quiero que toquen esta mi casita que está aquí al lado, no quiero que la toquen. Y al excavar, tal vez tiene una zapata por ahí abajo, al excavar se va a intersectar con su otra zapata. Entonces, para evitar eso, también podemos diseñar estas zapatas de tranqueada a un lado. Como les dije, no es muy común su uso.
Alguna vez se podría presentar esa situación. Si se presentase, entonces, esta es la solución. Así tendrían ustedes que dar solución a la estructura para no poner en riesgo la estructura del vecino. Pero esta zapata que se está moviendo, la retranqueada, no puede estar pues en cualquier lugar. No podemos ponerla aquí en cualquier lugar. Tiene que tener un lugar exacto. Y su ubicación con respecto al centro de gravedad en planta y donde está el cursor, su ubicación está dada por x1, que es la distancia del eje de la columna 1 a la zapata, y x2, la distancia de la columna 2 al eje o al centro de la zapata. Esa es su ubicación, x1 y x2. L mayúscula es la luz entre ejes de columnas, de las dos columnas. O sea que L mayúscula es la suma de x1 más x2. Podemos observar que estas dos zapatas, la zapata 1 tiene dimensiones en planta, A1 por B1. Y la zapata 2 tiene dimensiones en planta, A2 por B2. Y cada una tiene un espesor, H1 minúscula, H2 minúscula. Y la viga que une estas dos fundaciones tiene un ancho B mayúscula, ahí observamos en la figura, en la planta, y tiene un alto H mayúscula. O sea, la escuadrilla de esta viga sería B por H. Es formar su modelo estructural. Es este. Esta es la viga. Las dos columnas actúan como apoyos. Estas dos columnas transmiten a la fundación la carga de servicio P1 y P2. Ante esta situación, el suelo reacciona con una presión dirigida de abajo hacia arriba en la base de las dos zapatas, cuya resultante en la zapata 1 es R1 y cuya resultante de la presión en la zapata 2 es R2. Ahí está, dirigidas ambas de abajo hacia arriba. Entonces, sumatorio de verticales, puedo decir aquí, P1 más P2 menos R1 menos R2 es igual a 0. Aquí está la ecuación, 3.155. Al mismo tiempo, puedo decir sumatorio de momentos en este punto, en la columna 2, en el apoyo, es igual a 0. Entonces va a ser P1 por L menos R1 por X2. Sumatorio de momentos, aquí está. De esta ecuación despejo R1 y tengo la ecuación 3.156. Esta ecuación la reemplazo en la ecuación 3.155, en esta. Aquí está, es reemplazado. Y me queda esta ecuación. P1 más P2 menos P1L sobre X2 menos R sub 2 es igual a 0. De esta ecuación, despejo R sub 2, la resultante en la zapata 2, y obtengo la ecuación 3.157. Ahí está. R2
es igual a P1 más P2 menos P1 por L dividido entre X2. Bien, he despejado R2. ¿Qué es R2? Es la resultante de la presión del suelo en la base de la fundación dirigida de abajo hacia arriba en la zapata 2. Pero ahora, cuando nosotros observamos este modelo, si la zapata 1 la colocamos muy hacia la derecha, o sea, muy cerca a la columna 2, a este lado donde está el cursor, se va a producir una rotación antihorario de toda la fundación. P1 va a tratar de hundirse en el suelo, la zapata 1 va a tratar de hundirse, esta reacción R2 se va a volver negativa hacia abajo y se va a producir una rotación en sentido antihorario. Si esta zapata 1 nosotros la colocamos más cerca a la columna 1, entonces esta reacción R2 va a ser positiva y va a apuntar hacia arriba. Y va a evitar de que haya ese hundimiento en sentido antihorario. Entonces, aquí hay un riesgo. La zapata retranqueada puede actuar como apoyo en algún momento y se puede producir en esta fundación el sube y baja como los niños cuando van al parque y se colocan en una tabla, uno a un lado y el otro al otro lado, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Puede producirse esa situación aquí. La zapata 1 actúa como apoyo, P1 y P2 las cargas y puede suceder eso, sube y baja, sube y baja. Entonces, para evitar eso, R2 siempre debe ser mayor o igual a 0. El momento en que sea menor a 0, peligro. Va a haber el sube y baja, como el juego de los niños. Por eso es que R2 siempre tiene que, esa reacción siempre tiene que apuntar hacia abajo, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Y eso es lo que decimos en esta ecuación. He despejado R2 en la ecuación 3.157 y digo R2 siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Caso contrario, la fundación pierde estabilidad y se puede volcar, hay una rotación. En su defecto, en la peor situación, debe ser igual a 0. Entonces, igual a 0, aquí está R2 igualado a 0 en la ecuación 3.157, igual a 0, y entonces de esa ecuación despejo X2 y obtengo la ecuación 3.158. X2 es igual a P1 por L dividido entre P1 más P2. Como la longitud entre los dos ejes de columnas es X1 más X2, dada por la ecuación 3.159, entonces despejo X1. X1 es L menos X2 y X2 es este valor que hay allá. Por lo tanto, X1 es P2 por L dividido entre P1 más P2, la ecuación 3.160.
Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He calculado X1 y X2. X1 y X2 me dan la posición exacta de la zapata 1, de las zapatas de tranqueada. X1 es la distancia de la columna 1 a la zapata y X2 es la distancia de la columna 2 a la zapata, al centro de la zapata, al centro de gravedad en planta. Esa es la posición que debe tener esta zapata. Debe tener X1, que es igual a P2 por L sobre P1 más P2 de distancia, y debe tener una distancia X2 a la columna 2, que es igual a P1 por L sobre P1 más P2. Esa es la posición exacta de esta zapata. Esta zapata no puede estar ni más a la derecha ni más a la izquierda. Bueno, podría estar más a la izquierda, porque hemos calculado para el lado más desfavorable. O sea, no puedes, de esa posición no puede estar más a la derecha, pero sí puede estar más a la izquierda. Si nosotros ubicamos esta zapata con esas dos ecuaciones de X1 y X2, no tendríamos problema de rotación en esta fundación. Bien. Entonces, como ya sé cuál es la posición de las zapatas de tranqueada, a un lado, entonces entro a realizar el dimensionamiento o el diseño de las zapatas de tranqueada a un lado. ¿Cómo voy a diseñar esta fundación? Necesito como datos F'C, la resistencia característica del hormigón, Fy, el límite de fluencia del acero. Necesito la resistencia admisible del suelo, QSUPA. Necesito como dato P1 y P2, las cargas de servicio de las dos columnas. Necesito como dato las cargas últimas mayoradas, P1 último y P2 último de las dos columnas. Necesito como dato las secciones y refuerzos de las dos columnas. O sea que las dos columnas tienen que estar diseñadas a nivel final antes de comenzar con el diseño de esta fundación. Necesito como dato L, la luz entre los ejes de las dos columnas. Ese dato viene desde el plano arquitectónico. Necesito como dato, si es que existiese, la posición del límite de propiedad. Al lado izquierdo tiene que haber un límite. Puede ser que no haya, ¿no? Que hemos dicho, tal vez el propietario tiene ahí una estructura, una casa allá y no quiere que se toque su casa, ¿no? Una construcción. Entonces, pero si es que existiese el límite, necesito conocer su posición exacta del límite de propiedad. Necesito como dato la cota de fundación que ya viene en el estudio de suelos, el DSUPF. Con toda esa información, entonces, procedo a realizar el diseño de la zapata retranqueada a un lado. Y lo primero que tengo que hacer
es el dimensionamiento en planta. Tengo las dos zapatas, la zapata Z1, la zapata Z2. Y las dos las voy a diseñar como zapatas aisladas. Asumo B1 en la zapata 2 y hallo A1, la otra dimensión, que va a ser la resultante 1 dividida entre B1 por el Q admisible. La resultante 1. Luego, en la zapata 2, asumo su dimensión B sub 2 y hallo la otra dimensión A sub 2. Ahí está, P sub 2 sobre B sub 2 por el Q admisible. Luego hallo la presión última en la zapata 1. La resultante última sobre A1 por B1. Y la presión última en la zapata 2. La presión última en la zapata, o la carga última en la zapata 2 dividida entre A2 por B sub 2. Ese es el dimensionamiento en planta, como si fueran zapatas aisladas. Luego, realizo su dimensionamiento en elevación de las dos zapatas. Quiere decir que asumo el canto útil D1 y D sub 2 de las dos zapatas, considerando que la norma dice para diseño y construcción 15 centímetros es el mínimo valor. Debo también considerar un recubrimiento. Por norma, recubrimiento mínimo 7.5 centímetros. Además, debo asumir aquí el ancho de la viga que une las dos columnas, el B mayúscula. Este ancho debe ser tal, y aquí hay que tener especial cuidado, debe ser tal que las dos columnas estén inmersas dentro de este ancho. No vaya a ser que elija el ancho de la viga y una de las dos columnas esté o las dos columnas estén sobresaliendo el ancho. Estaría mal. Las dos columnas deben estar inmersas dentro del ancho de la viga que voy a subir. Eso es importante. Luego, realizamos una verificación de corte por flexión en las dos zapatas. En la zapata 1 y en la zapata 2. Como siempre lo hemos hecho. Le hacemos un corte a las dos zapatas y encontramos la tensión de corte por flexión en la zapata 1 y la tensión de corte por flexión en la zapata 2. Ese procedimiento no lo voy a repetir porque ya es lo mismo que hemos dicho en clases anteriores. Estas dos tensiones de corte deberán ser menores o iguales al permisible 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Se debe realizar esa verificación. Ahí está. Si se cumple, bien, perfecto. Quiere decir que el canto útil D1 y D2 que hemos asumido verifica. Pero si no se cumple, entonces tengo que cambiar, tengo que aumentar estos cantos y nuevamente realizar todo este procedimiento hasta que se cumpla que la tensión de corte por flexión es menor o igual al valor permisible. La otra situación es que yo iguale estas dos ecuaciones. La tensión de corte por flexión sea igual al permisible y halle cantos útiles mínimos. Ese canto útil mínimo más el recubrimiento
me va a dar el espesor mínimo de ambas fundaciones, de ambas zapatas. Luego calculo el refuerzo de acero por flexión en la zapata 1 y en la zapata 2. Ahí está. En la zapata 1 con el momento M1X. En la zapata 2 con el momento M2X que hemos calculado en el paso anterior. Primero calculamos con la ecuación 3.164 el acero principal en la zapata 1 que es perpendicular al nervio o a la viga. Y en la zapata 2 hallamos el refuerzo de acero perpendicular también a la viga. Estos dos refuerzos de acero son los principales en las dos zapatas, ambos perpendiculares a al nervio o a la viga centradora. Y luego en la zapata 1 hallamos, verificamos el acero mínimo de la armadura principal y hallamos la armadura secundaria correspondiente a un acero mínimo. Esta armadura secundaria es paralela a la viga. Lo mismo para la zapata 2. Hallamos el acero paralelo a la viga correspondiente a una cuantía mínima. Luego realizamos la verificación por adherencia y desarrollo que está en el anexo C y hacemos un análisis de esfuerzos en la viga. Ahora analizamos la viga que une las dos zapatas. Aquí está en el dibujo. Este es el modelo. Ahí está el cursor sobre la viga. La presión por unidad de longitud en la zapata 1, la presión por unidad de longitud en la zapata 2. Q1X y Q2X respectivamente. Q1X hallamos con la ecuación 3.170 y Q2X hallamos con la ecuación 3.171. Entonces tenemos las columnas que actúan como dos apoyos y esto parecería que es una viga simplemente apoyada. Asumimos el canto total, el alto de la viga. Generalmente estas vigas fluctúan entre 60 centímetros hasta 1,70. Asumimos un canto, considerando que el canto total es igual al canto útil más el recubrimiento. Entonces el canto útil de la viga ya lo conocemos, estamos asumiendo. Introducimos esta información a un software estructural que puede ser el SAP 2000 y el SAP 2000 nos va a proporcionar el diagrama de corte y el diagrama de momentos flectores de la viga que une las dos zapatas, que une las dos columnas, perdón. En el diagrama de corte observamos, tenemos que hallar el esfuerzo de corte VD sub 1 que está a una distancia D de la cara de la columna y el esfuerzo de corte VD2 que está a una distancia D de la cara de la columna. El esfuerzo de corte V sub D3 que está a una distancia D de la cara de la columna. O sea, tres esfuerzos de corte hallamos del diagrama de cortes que nos ha proporcionado el software. Y del diagrama de momentos flectores encontramos el momento máximo negativo y el momento positivo máximo. Para eso nos sirven estos dos diagramas, para poder encontrar tres esfuerzos de corte y dos momentos flectores. Con esa información, entonces, nos vamos a realizar el diseño de acero por flexión en la viga. Con el momento que sale del diagrama, dos momentos, aquí está en la ecuación 372, encontramos el refuerzo de acero en la viga, para el momento positivo y para el momento negativo.
considerando un acero mínimo. Ahí está la ecuación 3.173 para una viga. Luego, realizamos el cálculo del refuerzo de acero por corte en la viga. Calculamos la tensión de corte por flexión, la ecuación 3.174. En el numerador, el esfuerzo de corte que sale del diagrama, que son 3, o sea, 3 veces tenemos que usar esta ecuación. Sobre phi por B por D. El permisible, según norma, 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, la tensión de corte por flexión siempre deberá ser menor o igual al valor permisible. Aquí está. Si se cumple esta ecuación, quiere decir que la sección de hormigón por sí sola es capaz de contrarrestar al esfuerzo de corte que se produce. Pero la norma dice, debemos colocar la mínima cantidad de estribos. Phi de 8 cada de medios o phi de 8 cada 60 centímetros. Pero, si la tensión de corte por flexión es mayor al permisible, entonces pues tengo que hacer un cálculo en la separación y diámetro, asumir un diámetro del estribo y calcular la separación. Ahí está la ecuación 3.177 para la sección de estribos y la ecuación 3.176 para calcular la separación de los mismos. Ese es entonces el diseño, muchachos, de una zapata retranqueada a un lado. Y aquí a continuación podemos ver su detalle de armado. Ahí está la viga que une las dos columnas, el refuerzo positivo que va en el lecho superior, el negativo que va debajo de la columna 2, lo demás prácticamente acero mínimo para la viga. En las zapatas, aquí observamos a la vista en planta, el refuerzo de acero en las zapatas, en las dos. El principal perpendicular al nervio, esa pasilla, en las dos zapatas. Y el secundario en las dos zapatas paralelo al nervio. Corresponde al acero mínimo. Tenemos el corte de la fundación, donde podemos observar un rebaje del 30%, 0.3 de H. Se puede hacer rebaje en esta fundación. Y su armado. El principal en la zapata va en el lecho inferior, en la parte inferior, y el secundario, que corresponde a un acero mínimo, va por encima de este. Podemos ver ahí como puntitos. Entonces se tiene la pasilla del lecho inferior para las dos zapatas. Eso es, muchachos. Estas vigas, hemos dicho, están entre 60 centímetros hasta 1,70, incluso hasta un poco, hasta 1,90 pueden llegar. Entonces, cada 60 centímetros en el alto de la viga se puede disponer de 2 barras de media como armadura de piel en la viga. Creo que no hay más preguntas. ¿Todo claro? Esta tarde, entonces, en nuestro grupo del WhatsApp, les voy a confirmar la fecha de entrega del proyecto 2. Está bien, Inge, gracias. Está bien, Inge, muchas Está bien, gracias. Inge. Ya. O si no, a Alison le voy a avisar, ¿ya?
Gracias, Inge. Ok. Voy a grabar esta clase de WhatsApp. Hasta luego.